Hola, hola, bienvenidos nuevamente a un gran capítulo de Python. El día de hoy vamos a hablar sobre filtering y cómo utilizar diferentes funciones o técnicas para trabajar con data frames y así seleccionar ciertas columnas, ciertas filas o así como columnas y filas que cumplen ciertas condiciones. Vamos a ver el uso de iloc y loc para filtrado de datos. Vamos a continuación con Python y Pandas. Comenzamos entonces con este capítulo sobre filtering o filtrado de datos utilizando Pandas con Python. Lo primero, por supuesto, es cargar Pandas, así como crear un pequeño data frame para nuestro análisis. Como podemos observar, vamos a tener 9 filas y 4 columnas que vamos a utilizar, por supuesto, para los diferentes análisis que vamos a tener. Entonces, como podemos observar aquí, yo hago ciertas preguntas. Entonces, fácilmente, ¿cómo seleccionar columnas y filas, verdad? Si ustedes lo pueden comparar con R, van a poder entender de que esta es una de las sintaxis con que se trabaja en R. Simplemente se coloca una coma y un 1, ¿verdad? Si han trabajado, por supuesto, en R. Si no, esta es una de las maneras que se trabaja en R. Simplemente se utiliza el nombre de nuestro data frame, coma y la columna que yo quiero seleccionar. La primera columna y así sucesivamente. Entonces yo puedo decir, ok, sé que esto es una tabla que tiene filas y tiene columnas. Entonces debería de ser coma para la separación entre filas y columnas, y aquí a continuación la columna que yo quiero seleccionar, la primera columna. Sin embargo, en Python, una cosa muy importante es que los índices comienzan en 0, entonces sería esta, debería yo tratar de obtener h. Entonces veamos, una vez ejecuto, ¿verdad? Me dice error, inválido. Ok, pues, ¿será que porque tiene un nombre, no porque tiene la columna número 1? Entonces yo le coloco el nombre. Vamos a ver, marks, por ejemplo, la otra. Y le coloco aquí, y siempre separado por una coma, como podemos observar. Vamos a observar. Y entonces veamos, F9, tampoco. ¿Qué será entonces? Me está hablando de la coma. Entonces vamos a ver si será por la coma. Entonces voy a colocarle aquí, le quito la coma. Le digo, seleccioneme solamente marks. Y ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, como podemos observar, me da toda la información de esta columna en específico. Así como podemos ver. Y entonces, ¿y qué pasará si yo le digo entonces esto mismo, pero con un número 1? Vamos a quitarlo. Entonces vamos a ver, número 1, porque debería ser la primera columna, ¿no? O error. Entonces no se puede, como pueden observar. Primero entonces, porque la columna no se llama 1. Y segundo, cuando utilizo el nombre de la columna, sí es aceptado. Podemos observarlo, ¿verdad? Por el nombre, sí, pero sin coma. Otra manera de poder hacer filtrados o seleccionando columnas es, por supuesto, como lo acaban de ver. Y también, si no hay ninguna separación de espacios en el nombre de la variable, simplemente le colocan así, ¿verdad? Esta es una manera, ¿verdad? Seleccionar la columna, o también simplemente colocándola así, ¿verdad? Entonces yo también podría decir student df marks, y como van a observar que sí, ¿verdad? Es el mismo resultado, lo mismo con la columna name. Entonces así como yo puedo filtrar una. Sin embargo, si quiero trabajar con más de una columna, ahora no solamente voy a seleccionar una columna, quiero seleccionar más de una. Entonces, como pueden observar aquí, yo no puedo decirle 1,2, ¿verdad? No puedo decir la primera columna es una columna. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Trabajarlo como una lista. Entonces, para poder seleccionar la columna o la selección de columnas, el filtrado por columnas en Python, lo que vamos a hacer es utilizar los corchetes, que recuerden que los corchetes, los brackets, son para la selección de una lista. Una vez entonces escribo las dos columnas, en este caso que quiero seleccionar o filtrar, mi data frame, ¿verdad? Entonces simplemente aprieto y como podemos observar aquí en el resultado, ya obtengo mis dos columnas como tal. Entonces la clave aquí es seleccionar con una lista, ¿verdad? El nombre de las dos columnas, 3 columnas o más, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante que este sintaxis funciona sin la coma, como podemos observar, y sin número de columnas, sino que con el nombre de la columna. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser entonces que yo trabaje con el número de la columna? Porque si tengo 100 columnas y estar escribiendo los números de cada columna, ¿verdad? Entonces es algo muy importante. Yo no quiero estar escribiendo los nombres de cada columna, sino que los números, ¿verdad? Entonces para eso vamos a utilizar iloc. Aquí es donde entra en juego entonces esta pequeña función, muy importante por supuesto, que utiliza los índices para las columnas y para las filas. Muy importante, yo les dejo la descripción del video donde hemos hablado sobre la diferencia entre loc, iloc y los demás, ¿verdad? Cómo funciona. Entonces, como pueden observar aquí, yo le coloco coma. Cuando trabajo con iloc, como es un data frame, entonces le digo todas las observaciones. Sin embargo, yo quiero a la derecha, le digo las columnas que yo quiero.
Pero ojo, iLock trabaja con índices y entonces algo muy importante es que no va a incluir el final, es decir, para en este, entonces no incluye el 2. Y aquí les dejo que también, si no está incluyendo el 2, pues entonces cómo decirle que solamente sea la columna 1, ¿verdad? No la primera columna, sino que la columna con índice 1. Muy importante que iLock es la columna de índice tal, ¿verdad? Lo mismo para la fila. Entonces vamos a observar aquí, selecciono y la primera, o mejor dicho, la columna con índice 1 que es H. Voy a volver a imprimir acá para que pueda observar y comparar los resultados. Voy a observar aquí, este es el índice 1 de columna, ¿verdad? Y voy a ver que también podrían utilizar esto, ¿verdad? Lo voy a correr, por supuesto, para que puedan observar. Y lo mismo, ¿verdad? Y lo mismo. Pueden observar lo que da el idéntico resultado, ¿verdad? ¿Y qué pasa si le quito los 2 puntos? Veamos si quitando los 2 puntos, entonces también igual. Ahí sí ya no, ¿verdad? Me dice que qué pasa ahí, ¿verdad? Con las observaciones. Ya no funciona. Vamos a observarlo. Entonces así es como yo puedo seleccionar múltiples columnas, una sola columna, o también podría utilizar lock. Si lock, como podemos observar aquí, funciona de la misma manera que el nombre de la columna, también lock será de esa misma manera. Entonces, lock, la diferencia con lock en iLock es que en lock yo necesito incluirle el nombre de la columna. Utilizo lock y le digo que todas las observaciones posibles, ¿verdad? Entonces podemos observar acá que esto va a ser, por supuesto, el mismo resultado que este. Lo voy a imprimir para que lo comparemos. Y entonces ahora le digo lock, mismo resultado, ¿verdad? Pueden observar, utilizan pues todas las observaciones o esta que está aquí, ¿verdad? Mismo, ¿verdad? La diferencia puede ser entonces, como pueden observar, le voy a grabar una de una manera y la otra de otra. Será, le voy a llamar a este Y y a este X. Vamos a ver. Aquí este es un data frame, como pueden observar, y este otro es un data frame también. Así que no hay diferencia alguna entre una y la otra a la hora de cuál utilizo, ¿verdad? Los dos son data frame. ¿Okay? Y entonces puedo utilizar lock, iLock o simplemente seleccionar la columna de esta manera, como ustedes quieran, ¿verdad? Y por supuesto en iLock es mucho mejor en el sentido de que yo no tengo que estar escribiendo todos los nombres de cada una de las columnas, sino que simplemente cuál es el índice de la columna, si quiero seleccionar 5 o 6 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces veamos ahora por filas. Va a ser más o menos el mismo asunto, ¿verdad? Pueden observar aquí que yo le digo, seleccióneme todas las observaciones con índice de 0 hasta 5. Ahora pueden observar aquí en margen derecha, margen, en este caso, todas estas 6 observaciones. Yo quiero seleccionar todas ellas. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Se podrá de esta manera. Si para columnas no funcionó, pues obviamente que para filas tampoco funcionará este asunto, ¿verdad? Entonces lo que tengo que hacer es utilizar iLock o lock, ¿verdad? Por supuesto. Podemos observar aquí, entonces yo le digo iLock de data frame student, y le digo iLock y selecciono de 0 hasta 3, pero ojo que lo mismo, ¿verdad? El 3 no va a estar incluido porque iLock hablamos de índices y entonces siempre para en este índice que está acá. Entonces le digo ninguna columna en especial, sino que serían todos. Ahí está la diferencia. Así como aquí me daba todo el resultado de las observaciones, aquí todo lo que estoy seleccionando todas las columnas. Entonces vamos a observar ya todas las columnas y solamente las primeras 3 observaciones, no incluye la tercera. Y también les menciono que funciona lo mismo de esta manera, ¿verdad? Funciona igual, ¿verdad? Si le pongo 2 puntos para decir todas las columnas o lo dejo vacío. Pueden observar aquí, lo voy a colocar y van a observar que es el mismo resultado, ¿verdad? Entonces, como ustedes quieran, colocarle coma, sin coma, 2 puntos, en este caso idéntico a todas las mismas columnas. Sin embargo, por supuesto, si yo quiero seleccionar una columna, tengo que colocar el nombre de la columna. Ojo, si utilizo lock, si es para iLock, sería entonces, dado caso, una columna especial con un número, ¿verdad? Entonces veamos aquí qué pasa si yo quiero filas no consecutivas, ¿verdad? Muy importante porque a veces no quiero seleccionar todas las filas consecutivas, sino que filas no consecutivas. Entonces lo mismo que para columnas, yo seleccionaba con una lista, lo mismo utilizo para selección de filas. Simplemente coloco 0, 2,4 en este caso y le estoy diciendo que estas son las observaciones y selecciono, imprimo y listo, ¿verdad? Entonces aquí, como podemos observar, son las filas con índice 0, 2 y 4, ¿verdad? Aquí recuerden que iLock es con el número del índice, mientras lock es con el nombre del índice, ¿verdad? Ya sea para fila o para la columna. Podemos observar acá que aquí ya le estoy diciendo cuáles son las filas que quiero. Muy importante, ahora es filas que quiero y columnas que quiero utilizando iLock. No lo había mencionado acá, o no lo había hecho la combinación y ahora sí, una vez ya visto esto, ¿verdad?
Le digo iLog 2 a 5. Sería entonces filas con índice 2, 3, 4. El 5 no. Par en 5. Y 1 y 2, 3 para las columnas no. Yo puedo observar. Ejecuto y aquí tengo. Tengo dos columnas. 1 y 2. Columnas con índice 1 y 2. Y tengo las observaciones con índice 2, 3, 4. Así es como yo filtro entonces con columnas y filas utilizando iLog y veamos con log. Entonces podemos observar aquí que log tengo 2, 5. Pero ojo, que yo les dije que los índices en el caso de log eran los nombres de los índices. Pero aquí no tenemos un problema ya que los índices son numéricos. En nuestro caso no le hemos cambiado el índice, ¿verdad? Son numéricos y entonces ahora con log me va a decir 2 a 5. Pero ¿cuál es la diferencia entre utilizar log y iLog si tienen el mismo nombre numérico en este caso? Que el 5 se ha incluido en log. Entonces vamos a observar que aquí sí me genera la observación en quinto sitio, mejor dicho, la posición 5 de índice, ¿verdad? Y también de la misma manera no puedo colocarle las comas, no comas o 2 puntos para decir que todas las columnas. Podemos observar acá que con log yo necesito colocarle el nombre de la columna. Yo no podría decirle aquí la columna número 2, sino que tengo que decirle el nombre de la columna. En cambio, con iLog puedo decir el número del índice de la columna. Esto es muy importante. Y veo aquí que sí, ¿verdad? Puedo colocarlo de esa manera. Si ustedes ya ejecutan aquí y cambian esta lista de columnas, entonces y le colocan la columna 2 y 3 respectivamente, entonces ya habría un problema, por supuesto. Como ya observaron en las diferentes salidas que nos daba el ambiente Python acá. Podemos observarlo. Veamos qué más. Ahora, esto es si yo estoy seleccionando por fila, por columna. Ahora bien, si yo quiero una condición, como mencioné al inicio, vamos a ver condiciones. ¿Qué son las condiciones? Pues por supuesto, una ejecución que me va a decir si algo es falso o es positivo, true o false en el caso, ¿verdad?, de Python, cuál es la salida. Entonces yo le pregunto, bueno, si tengo, vamos a ver el data frame primero, si tengo toda esta información, yo solamente quiero preguntar primero que si todas las marcas o los resultados son arriba de 80. ¿Cuáles son esos arriba de 80? Entonces veamos aquí. Me va a decir, o yo le estoy preguntando, todos arriba de 80. ¿verdad? Entonces esto sería una condición porque espero una respuesta verdad, booleana, cierto o falso, true o false. Entonces true, false, true, true, true. Me está mencionando entonces todas esas observaciones que en esta columna tienen verdadero o falso con respecto a esta pregunta. Entonces, ¿cómo le hago para esta condición, verdad? Bueno, por supuesto, simplemente copio esa condición que yo tengo, en este caso esta que tengo aquí, 80, mayor que 80 la marca, y coloco el data frame con los brackets, con los corchetes, y veamos a continuación. Solamente me va a dar esas observaciones donde marks tiene true o false, true, no false, ¿verdad? Para nada. Así entonces, ¿cómo funciona el uso de condiciones y filtrado en Python? Ahora veamos. Si lo quieren hacer paso a paso, entonces yo guardo en una variable, yo le voy a llamar filter, al parecer también puede ser un nombre de una función, ¿verdad? Ya que me lo coloca en color naranja, entonces simplemente lo guardo. Filter, entonces vamos a ver aquí que es una serie, ¿verdad? Una serie es como decir una columna, entonces en este caso me está diciendo true, false, 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 o lo que quieran, que los resultados lo podemos observar acá. ¿Ok? Tipo booleano, por supuesto. Y entonces vamos a comparar ahora. Vean bien que no he seleccionado nada porque no hice un guardado a esto. Ahora, si yo quiero que el data frame se vea reducido a un subconjunto por esta condición, pues debería de colocar acá student de f igual a esto. Ahora yo tengo que escribir aquí al inicio lo mismo, ¿verdad? Para poder guardarlo en un nuevo subconjunto si quiero eliminar ciertas observaciones debido a una condición. Entonces vamos a ver aquí que yo puedo observar lo que más o menos hice anteriormente acá, ¿verdad? Solamente que con diferentes pasos. Y ahí está, ¿verdad? Esto es paso a paso y esto sería directamente en una sola línea de código, ¿verdad? Eso es lo que trata de esto. Ahora, veamos a ver filtrado por columna. Entonces lo mismo, ¿verdad? Yo quiero ver el resultado de este filtrado para la columna name solamente. Entonces, bueno, si esto me da como resultado un subconjunto, simplemente sé que esto va a ser un nuevo data frame y le coloco punto, como vimos, como era para hacer un llamado de una columna, y solamente obtengo esos resultados debido a este filtro, donde mark sea mayor que 80 y obtengo entonces esta columna. Y lo mismo
si yo quiero utilizar no solamente el nombre de la columna, sino que ciertas columnas. Entonces vean bien, les pregunto, ¿cuál va a ser la salida de esto? Bueno, la salida de esto va a ser aquellas observaciones que cumplan este filtrado debido a marks mayor que 80 y donde vaya a imprimir todas las observaciones, pero solamente ciertas columnas. ¿Cuáles? La columna con índice 0 y la columna con índice 1. ¿Por qué eso? Porque tengo iLoc. Sé que entonces que va a ser solamente name age y esas observaciones. Es decir, todas, porque tengo 2 puntos. Entonces vamos a observar. Y aquí tengo name age y todas las observaciones que cumplen este filtrado, es decir, true. Vamos a observar y ahora, vean bien, no consecutiva, ¿verdad? Columnas no consecutivas. Hago un listado de las columnas que yo quiero. 1, 3. ¿Ok? Y veamos, imprimo y listo. ¿Verdad? Ahora ya va a ser la columna 1 y la columna con índice 3, que sería height en este caso. Y todas las observaciones. Entonces estoy hablando de condición y filtrado al mismo tiempo, ¿no? Ahora bien, utilizando el nombre, como yo quiero utilizar el nombre, y no el índice como tal numérico, sino que el nombre del índice, entonces utilizo loc. Pueden observar todas las observaciones y de la columna name. Y listo, que esto sería igual, por supuesto, a este que tengo acá. Pueden ver que es el mismo resultado. Y ahora, 2 columnas, lo mismo. Simplemente utilizo loc, así como utilicé para iLoc, pero aquí en este caso tengo el nombre de las columnas. Selección, filtrado, condición. Y listo, ¿verdad? Como pueden observar acá. Tengo ahora 2 columnas, ese resultado. Ahora bien, vamos a ver otro que no solamente sería esta condición, sino que también otra condición del tipo índice, por ejemplo. Así como accedo al índice, vean bien aquí. Así como accedo a los índices. Entonces pueden observar que comienza en 0 y termina en 9. Y la función rango, recuerden el rango que vimos también en otro vídeo, cómo funciona. Y pueden observar que comienza en 0 y termina en 9, nos dice. Sin embargo, en este caso, como sabemos que índice, pues no se incluye el 9, ¿verdad? Y entonces vamos a imprimir esto que está acá para observar y preguntarnos cuáles son aquellos índices igual a 0, ¿verdad? Que por supuesto que sería la primera observación. Entonces lo imprimo y podemos observar acá que pregunta a esta range, a este rango, y solamente sería el primero. Y entonces aquí mediante este query o esta consulta que estoy haciendo, solamente voy a utilizar ese índice para seleccionar esa fila. Y listo, como pueden observar, gracias a ese índice, selecciono entonces mi primera observación. Eso es otra manera. Y entonces, bueno, yo obtener el índice, pues sí, está bien. Sin embargo, ¿cómo puedo obtener ese índice donde está esa posición, verdad? Ah, pues bueno, entonces vamos a hacer lo contrario. Es decir, les digo la condición y díganme cuál es ese índice. ¿Por qué? Porque, obviamente, como podemos observar aquí, ¿cuál es el índice que es igual a 0? Y entonces me devuelve true or false. Ahora entonces voy a utilizar estos que digan true para que me seleccione solamente ese índice. ¿Ok? Vamos a seleccionar entonces. Pues veamos aquí la salida de esta condición. Aquellas personas de nuestras 9 observaciones, aquellos con altura mayor a 175. Y entonces tenemos varias personas, 6 creo. Y entonces tenemos varios true. Y ahora devuélvame esos índices. Y vamos a observar ahora aquí. Y aquí está. Tenemos 6 índices. Entonces el índice 0, observación 0, 2, 4, 5, 7 y 8. Ah, así es como puedo obtener entonces aquellas observaciones que cumplen esta condición. Como pueden observar, entonces yo voy a guardar en una variable, voy a guardar estos índices y para después ejecutar alguna otra consulta. ¿Verdad? Lo voy a guardar, como pueden observar aquí, X ya no es un data frame como lo tenía antes, sino que es range. Pueden observar index. Estoy grabándolo como índice, ¿verdad? Tipo índices. Y entonces ahora, bueno, como yo sé que X es índice, puedo utilizarlo con iLoc, porque esos son numéricos, ¿verdad? Y entonces le digo, devuélvame toda aquella información de estos índices. Y me da todas las observaciones para ciertos índices, por supuesto. ¿Puedo hacer esto todo directamente? Sí lo puedo hacer, por supuesto, pero este es paso a paso, porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Y ahora, solamente quiero estas columnas con estos índices. También, por supuesto, veamos. Y ahora ven que solamente sería de la columna name, los nombres de cada una de las personas que cumplen, que tienen una estatura mayor a 175. Ah, entonces solamente estas 6 personas tienen una estatura mayor a 175 y obtengo el nombre de ellos, ¿verdad? Así entonces como yo puedo hacer esto. Ahora bien, también puedo hacerlo, otra pregunta, no solamente puedo con números, pero sino que también con cadenas. En este caso, si hay alguien que se llame Harry,
Sí, hay uno, es el índice número 2. Ok, devuélvame ese índice. Cuando le pregunto aquí, vamos a observar, es el índice 2. Ah, ok, entonces yo puedo buscar toda la información de Harry de esta manera. Entonces, como les dije, hacerlo directamente, vamos a ver. Entonces, student. Y entonces, al final, otro bracket. Y entonces pueden observar que es todo directamente. Pueden hacerlo todo, por supuesto, bastante código en una sola línea, pero sí es posible, como pueden observar. Entonces, toda una línea, que pues, estoy preguntándole una condición, un filtrado, porque es para este índice, y la impresión o selección de esta fila en particular. Y igualmente, si le digo 20, aquellos que tengan una edad igual a 20, y me va a dar como resultado entonces el índice 0. Como pueden observar, voy a imprimirlo nuevamente, data frame. Entonces, este es todo mi data frame, y le pregunto entonces a aquel índice donde diga edad igual a 20. Entonces vamos a observar, por supuesto, la primera observación. Ahora bien, ¿qué pasa si yo quiero encontrar ciertas filas donde se cumple esta condición y reemplazarlo por otro valor a los aquellos que no, ¿verdad? Entonces puedo observar aquí la función where. Esto nos puede servir para poder encontrar unas filas que no cumplan cierta condición y reemplazarlas con otro valor. En este caso, el operador determinado es un valor de null, o que es vacío, ¿verdad? Entonces pueden observar aquí a estas personas que cumplen, que son mayores que 75. Teníamos 6 personas y ahora le vamos a preguntar where. Y entonces me dice, todas estas otras personas no cumplen esto. Como pueden observar, 175. Vamos a observar que donde sí se cumple esta condición y las otras no. Recuerden, el nice es para aquellas personas que no lo cumplen, ¿vale? Entonces podemos observar que esta la convierte completamente en un no. Y entonces yo le digo, en un futuro, como vamos a observar, si le digo, ok, como estas personas no cumplen esta condición y me va a rellenar con na, entonces yo le puedo decir que elimine todas esas filas con na. Ok, eliminaría completamente los casos con na. Bien, es una manera de seleccionar también. Por supuesto, el fin de where es por supuesto para rellenarlo con otro valor. Por ejemplo aquí, en vez de decirle na, yo le puedo decir también que me lo llene con otro valor, con 0. Entonces, vamos a ver aquí where filter. Filter era aquellas personas con una marca arriba de 80. Entonces le digo a aquellas personas que no tengan una marca mayor que 80, póngales un 0. Entonces vamos a observar acá. Y le digo, ya, en vez de que solamente cumplan esta condición, ¿verdad? Sino que esta otra que acabo de mencionar, que no le pongan nada, sino que le pongan un 0. Entonces vamos a observar. Aquí está. Aquellas que no tienen una marca mayor que 80, entonces les coloco un 0. También esa es otra opción. Y otra opción más en where, para reemplazar, una vez yo hago mi filtrado, es, le digo in place equal true, es decir, que va directamente a guardarlo. Si pueden observar aquí, y una vez yo marqué esto, el data frame sigue siendo idéntico como antes, pero con el in place equal true me va a reemplazar según el filtrado que yo le esté haciendo, y aparte de ello va a modificarlo con un 0 a todas esas marcas menores que 80 y lo va a guardar directamente. O sea que sí va a ser el cambio. Y entonces lo vamos a hacer. Vamos a observar acá. Y ahora imprimo el data frame. Y como pueden observar, hizo el cambio directamente. Yo no tuve que decirle student df igual a esto, ¿verdad? Sino que directamente con el in place igual true, entonces lo hace directamente. Y ahora también hay una función que se llama filter, que es simplemente para poder seleccionar ciertas columnas. Entonces yo le digo filter, que items, name, age, qué columnas, y entonces le imprimo. Vamos a observar filter. Pero aparte de ello, no solamente seleccionar por el nombre, sino que a mí yo le puedo decir todas aquellas columnas que comiencen con n, por ejemplo, o que tengan una n. Entonces le puedo decir like. Vean bien que esto es, le digo también por dónde, ¿verdad? Por las columnas. Y le digo a todas aquellas columnas que tengan un nombre con una letra n. Vamos a observar acá. Sería name y los demás no. Entonces vamos a observar, les digo, imprímalo a name. Solamente me seleccionan todas las columnas de esa manera. Así como columnas, también sabemos que es el eje 1, ¿verdad? 0 para las filas, 1 para las columnas. Y podemos observar ahora aquí que lo imprimo, el mismo resultado, ¿verdad? Entonces tengo 3 maneras de hacer lo mismo. Por supuesto, aquí sería buscando aquellas con letra n, y esta aquí directamente el nombre de la columna total, ¿verdad?
like me permitirá buscar esas con letra N. ¿Qué pasará con la fila, verdad? Entonces podemos observar aquí. Vamos a comparar los 4 resultados que tengo aquí. Entonces, si uno se llama columna, el otro se llama rows. Y entonces, como observar acá, no me da ninguno. Pero hay algún nombre que comience con N. Entonces, vamos a imprimirlo. Voy a observar Nat. Nat tiene una letra N. ¿Por qué no me lo imprimirá aquí, verdad? Ahora bien, ok, tal vez row no lo entiende como tal. Pongámosle 0, como les dije, que el eje 0 es para la fila. Entonces, vamos a imprimirlo. Seleccioné el 0, vamos a seleccionar todo. Nada, pero ¿por qué si hay un NAT acá? Entonces vamos a ver eje 0, Max. Ok, el nombre Max, tal vez era eso, ¿no? No le he seleccionado eso. El nombre completo, Max. Vamos a ver, Max. Nada tampoco, me dice que ninguno. Ahora bien, si yo le digo el 5, ¿por qué 5? Bueno, porque podemos observar que 5 es la fila 5, con índice 5. Y le digo axis 0, ¿verdad? Observación. Entonces obviamente, como ya leyeron previamente, solamente trabaja con el nombre del índice. Nombre del índice. Por supuesto, entonces si el índice es igual a 5, me va a dar la observación 5. Pero no podía encontrar como tal el nombre según las celdas que tenían aquí. ¿Verdad? Eso es como funciona filter. Puedo seleccionar los ciertos índices con nombre, en este caso numérico, así como las columnas que tengan cierto nombre. Entonces vamos a usar filter para el índice de la fila o de la columna. ¿Verdad? Esa es la función filter, cómo funciona. Y pueden observar ahora acá que yo puedo crear, por supuesto, un subconjunto filtrando solamente aquellas con letra N y lo imprimo. ¿Verdad? Y ahí está. ¿Verdad? Así como funciona entonces el filtrado, selección y trabajo con condiciones en Python utilizando pandas para ello. Espero les haya gustado. Cualquier comentario, alguna duda, sugerencia, a la orden. Nos vemos en un próximo video hablando sobre data frames en Python. Gracias.